Bueno, buenas tardes. Muy brevemente les presento a Raimundo Gama, Ray, para todos los muchos amigos que tienen en esta casa, que tiene tantos amigos en esta casa y además es de familia, que hace unos días cuando planteé a la administración, bueno, viene Raimundo Gama, hagan los trámites pertinentes, me dijeron, no, pero es Leopoldo Gama, porque ya tienen registrado a tu hermano, pero bien. Así que de hermanos estamos y todos amigos de la casa. Raimundo hizo la tesis doctoral en Alicante, en el grupo de Alicante, otro grupo amigo, y lo hizo sobre un tema amigo también de esta casa, que es el de las presunciones en el derecho, el de las reglas de presunción en el derecho. Así que cuando a su propia sugerencia me planteó la posibilidad de pasar por aquí a presentarnos algunas de las ideas de lo que fue recientemente su exitosa tesis doctoral, pues salvo por el calor que ya nos agobia y que no es la mejor forma de recibir a un invitado con este calor, el resto de cosas pues fue muy bien recibido por mi parte y creo que por el grupo también cuando así se lo planteé a los compañeros. Así que nada más, Ray, es todo tuyo y bienvenido a esta casa. Espero que la asumas como tal y nos visites más veces. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Originalmente la idea era venir a escuchar a Larry Laudan y participar en su seminario, y después salió la posibilidad de hablar aquí sobre algunas cosas de la tesis recientemente defendida, y me parece que es una excelente oportunidad, sobre todo para escuchar sus ideas y mejorar algunas cosas que no estoy tan seguro o que no tengo tan claras y que me gustaría escuchar su opinión. Y bueno, además para mí me da mucho gusto estar aquí porque en este departamento se están haciendo cosas muy importantes, le están echando muchas ganas a muchos proyectos y me parece que eso en Latinoamérica específicamente se conoce mucho de este departamento, cada vez tiene más presencia y es algo que me parece que es de celebrar. Bueno, entonces lo que voy a hacer en esta presentación es explicar a grandes rasgos cuál es el contenido de la tesis, cómo se estructura y enfocarme en uno de los capítulos de la tesis, que es sobre la teoría de las presunciones de Nicholas Rescher, y presentar algunas de las conclusiones centrales a las que llego después de la investigación realizada. Y entre los distintos capítulos que conforman la tesis, platicando con Jordi, pensamos en el capítulo de Rescher, también para aprovechar los comentarios de Larry Laudan al respecto, ¿no? Bueno, entonces, cuando surgió la idea de trabajar sobre las presunciones, originalmente lo que tenía pensado era trabajar sobre las inferencias presuntivas y la abducción en el derecho, y no pasó mucho tiempo para que me diera cuenta que esto era muy difícil, si no es que imposible, y máxime si alguien estaba empezando a hacer una tesis, cosa que era muy desaconsejable. Y en su lugar, la idea para la tesis que se pensó era una idea mucho más modesta y básicamente era tratar de responder a la pregunta ¿qué cosa se entiende por presunción en el derecho? Entonces, platicando con los directores de tesis, me recomendaron que este sería un buen punto de partida para después abordar otras cuestiones. Con esta idea en mente, entonces, la tesis se divide en dos partes, básicamente.
La primera está dedicada al análisis de las presunciones en la dogmática jurídica continental y en el common law, y la segunda parte explora las reflexiones que se han hecho sobre las presunciones en otros campos. Entonces, una de las conclusiones, de las primeras conclusiones, una de las conclusiones centrales de la investigación, que es algo que me di cuenta prácticamente al cerrar la investigación, ya al terminar, es que uno no puede pretender dar cuenta de las presunciones en el derecho si no tiene en cuenta las elaboraciones doctrinales de los juristas. Y eso es algo que, en lo particular, cuando yo empecé la investigación no tenía claro, y yo quería abocarme de inmediato al análisis filosófico de las presunciones. Entonces, cuando tuve conciencia de la importancia del análisis doctrinal, entonces empecé a enfocarme en la dogmática de las presunciones o la doctrina de las presunciones. Y ahí una cuestión metodológica que era importante dilucidar era cuál era el tipo de enfoque en el que se iba a ubicar mi trabajo, ¿no? Y entonces ahí hubo un texto de Guastini que para mí fue fundamental y que me clarificó qué era lo que un análisis de este tipo tenía que realizar, ¿no? Y en este trabajo concreto de Guastini, él describe un tipo de estilo de la teoría del derecho, un tipo de teoría del derecho que es concebido como análisis del discurso de los juristas, como un análisis de segundo nivel respecto de lo que hacen los juristas, entendiendo por juristas ahí, que también es ambiguo, pero entendiendo la doctrina o la dogmática jurídica. Entonces, con esa idea en mente, se examina en la primera parte de la tesis la doctrina de las presunciones. Entonces, básicamente se divide en dos partes, que es el derecho continental y el common law. Entonces, ahí lo que se advierte es, por un lado, que hay una gran ambigüedad en el uso de término presunción por parte de los juristas, y una ambigüedad que no es a menudo tenida en cuenta, lo que genera una gran cantidad de discusiones, que la mayoría de los casos son problemas de lenguaje o que no se ponen de acuerdo sobre los sentidos en los que están utilizando los términos, etc. Entonces, este problema de ambigüedad me parece que afectaba, cuando uno ve los libros sobre presunciones, en la dogmática jurídica está presente esta ambigüedad. Y cuando, al enfocarse en la dogmática continental de manera particular, además de que está esta ambigüedad y de que no se detecta esta ambigüedad, también se puede percibir que hay distintas maneras de entender las presunciones o concepciones de las presunciones. Entonces, básicamente hay una concepción tradicional de las presunciones que se remonta a una antigua tradición histórica de muchos siglos, que viene a decir que las presunciones son razonamientos del legislador o del juez que parten de un hecho conocido para establecer un hecho desconocido, ¿no? Y a partir de eso elaboran los tipos de presunciones, clasifican las presunciones, etc. ¿Sí? Entonces, cuando uno examina, o cuando me tocó a mí examinar lo que se había escrito sobre las presunciones, se encuentra esta tradición, esta concepción, prácticamente es la que tiene mayor repercusión en la doctrina, ¿no? Y hay otra concepción que me parece que se podría identificar como concepción analítica, que yo creo que el principal representante de esa concepción es Tarufo, pero que tiene detrás a muchos otros juristas, principalmente italianos, y básicamente lo que él dice es que esta manera de entender las presunciones es un error o proviene de un error conceptual que no distingue entre básicamente las normas de presunción y las inferencias presuntivas o los razonamientos presuntivos. Entonces, básicamente eso era el sentido de uno de los capítulos, ¿no? Dar cuenta de la ambigüedad de las presunciones y después explicar la concepción de las presunciones y enfocarse en cada uno de los tipos de presunciones que hay. Entonces, eso era el capítulo de dogmática continental. En el del common law me centré en la doctrina estadounidense y anglosajona, y aquí sí que se detecta esa ambigüedad, y además los juristas angloamericanos le han dedicado muchísima atención al tema de las presunciones. Y ahí lo que me parece que se podía advertir es como un gran parteaguas en el estudio de las presunciones, y ese se produce por un artículo de James Bradley Thayer, que es
también de los fundadores o quien racionaliza el derecho probatorio en el ámbito anglosajón. Entonces, teniendo en cuenta eso, la importancia de Thayer y de su ensayo, opté por explicar cómo se entendían antes las presunciones y después qué cosa tenemos después de Thayer, ¿no? Al margen de la contribución de Thayer a las presunciones, me parece que esta persona tiene una importancia primordial y fundamental para el estudio de la prueba, ¿no? Bueno, y ahí la cuestión es que los juristas angloamericanos se han sido más conscientes de la ambigüedad que existe en el uso de la noción de presunción y han sido, a mi juicio, han tenido mucho más claras cuáles eran las preguntas que había que hacerse para analizar las presunciones, ¿no? Entonces, uno puede detectar en el mismo ensayo de Thayer que sus preguntas son básicamente qué son las presunciones, cuáles son las funciones de las presunciones, por qué se justifican las presunciones, en qué se basan, son las preguntas centrales de la teoría de las presunciones, por así decirlo. Bueno, entonces, después de examinar esto, una de las cuestiones que se desprendía también era que si bien es importante partir de lo que dicen los juristas, no se agota la reflexión de las presunciones en lo que dicen los juristas y que en muchos casos hace falta salirse del discurso de la dogmática jurídica e ir hacia otros ámbitos, ¿no? Y ahí encontré algunos antecedentes que me parecían muy ilustrativos, ¿no? Entre ellos, los tratados que se escribieron durante el siglo XV y XVI, entre ellos están uno de Alciato y de Menocchio. Entonces, Alciato concretamente tiene con la frase con la que inicia su tratado, dice algo así como que es una materia extremadamente importante, pero que permanece en un estado de confusión prácticamente indescifrable, y él ahí plantea que es la tesis como de que es un punto de encuentro de distintas disciplinas. Entonces, ahí Alciato decía que ahí en el tema de las presunciones entran los retores, los oradores, los juristas, los filósofos, ¿no? Y esa misma tesis se encuentra también presente en Thayer, porque Thayer, cuando trata de delimitar el derecho probatorio o el lugar que ocupan las presunciones en el derecho probatorio, él dice es un error ubicarlas ahí y pertenecen al ámbito de la argumentación. Entonces, abre el análisis hacia afuera, ¿no? Y luego el otro referente ahí es Nicholas Rescher, que también él asume como una de sus tesis principales que el tema de las presunciones es un punto de encuentro de distintas disciplinas. Entonces, con esta idea en mente, se optó por examinar las principales discusiones o lugares en los que se había reflexionado sobre las presunciones. Entonces, básicamente era en la discusión de las presunciones en la filosofía, y ahí se tomaban antecedentes, que es Richard Whately, un autor del siglo XVI, si no recuerdo mal, después otro autor, Sidgwick, y en la teoría contemporánea es Nicholas Rescher y Unman Margalit, ¿no? Que yo creo que son las dos teorías más importantes que hay sobre las presunciones en la filosofía. Entonces, me voy a enfocar en la teoría de las presunciones de Rescher, pero digo así un poco rápidamente, los otros dos capítulos están dedicados a las presunciones en la teoría del derecho, de manera muy descriptiva, dar cuenta de lo que se ha dicho en la teoría del derecho, y después en la teoría de la argumentación. Ahí también es examinar los principales autores en la teoría de la argumentación que han dicho algo sobre eso, ¿no? Entonces, de esa manera, la tesis o el objetivo de la tesis es como mostrar un panorama del estudio de las presunciones y mostrar la tesis de que es un punto de encuentro de distintas disciplinas, que es importante tener en cuenta lo que dicen los juristas, pero no es suficiente, sino que hace falta ir hacia otros ámbitos, ¿no? Bueno, y entonces, concretamente en el capítulo de las presunciones de Nicholas Rescher, lo que uno encuentra ahí es que la noción de presunción es una pieza fundamental en la teoría de Rescher, y que Rescher tiene el mérito de introducir en la discusión contemporánea el tema de las presunciones, ¿no? Desde hace varias décadas Rescher ha venido examinando la noción de presunción, pero hasta un libro reciente del 2006 es cuando ya dedica un libro completo a
examinar el concepto de presunción y, a su vez, explicar qué papel juegan las presunciones en su concepción filosófica, ¿no? Y entonces, cuando uno, o sea, al hacer este análisis de la teoría de las presunciones de Rescher, se advierte que ocupan un lugar central y que es uno de los puntos de partida de la teoría de las presunciones de Rescher, ¿no? Entonces, hay en un ensayo de Susan Hack, en el que reseña un libro de Rescher, dice que es un autor que cabe considerar como un pragmatista de corte analítico, cuya peculiaridad es que es un pragmatismo metodológico, ¿no? Entonces, Rescher, que es un epistemólogo, está preocupado por dar cuenta de cómo conocemos la realidad, cómo conocemos el mundo, y su aproximación, lo que me pareció entender es que su aproximación es metodológica, en el sentido de que se preocupa por los métodos, los mecanismos, las reglas diseñadas para la averiguación de la verdad, ¿no? Para el descubrimiento de la verdad. Y ahí las presunciones ocupan un lugar, son una pieza clave de ese aparato, ¿no? Entonces, lo que dice ahí Rescher lo que me parece que trata de dar respuesta es, básicamente, es cómo podemos justificar racionalmente nuestras creencias y lo que conocemos del mundo, y cómo evitar la salida del escepticismo y la salida del fundacionalismo, del fundamentalismo, ¿no? Y la respuesta que él da es que se puede recurrir a las presunciones. Entonces, básicamente la idea es tomar la manera en la que se entienden las presunciones en el derecho y trasladarla al terreno filosófico, ¿no? Entonces, Rescher dice que hay ciertas ideas que se deben de asumir como existentes, que se deben de asumir provisionalmente como válidas, que se deben dar por sentadas y que pueden ser posteriormente desvirtuadas si hay prueba en contrario en su contra, ¿no? Pero dice, siempre tenemos que proceder dando por válidas ciertas cuestiones. Entonces, Rescher no solamente examina las presunciones en el ámbito del conocimiento, sino que acierta a construir una teoría general de las presunciones, una imagen general de las presunciones, en la que le permite no solamente decir cosas pertinentes sobre el ámbito de la filosofía de la ciencia, sino en general, ¿no? Por eso me parece que es central la teoría de las presunciones de este autor. Y entre las ideas que tiene en cuenta, eso lo conecto ya con las conclusiones, ¿como cuánto tiempo más o menos? 40 minutos. Bueno, entonces Rescher consigue captar algunos aspectos que son centrales en el funcionamiento de las presunciones, aspectos que por otro lado se pueden encontrar también en otros autores, ¿no? Y estas características básicamente son las siguientes, ¿no? Y eso también lo retomo con las conclusiones de la tesis, ¿no? Entonces, el aspecto central de las presunciones que cabe encontrar en Rescher, en Ullmann Margalit y en los juristas, en filósofos, en general, en los distintos autores que se han ocupado de las presunciones, es que el componente central de las presunciones es su carácter derrotable. Entonces, la idea de las presunciones entraña, así por naturaleza o por definición, algo que puede ser revisable, modificable, que es susceptible de ser cambiado y que con la llegada de nueva información puede cambiarse, ¿no? Como una especie de lógica de cambio de creencias o algo así por el estilo. Entonces, este carácter derrotable que se encuentra presente en las presunciones es captado con mucha claridad en el ámbito del derecho, ¿no? Con las nociones de presunciones iuris tantum o presunciones relativas, capta precisamente este sentido derrotable de las presunciones. Y eso Ullmann Margalit, cuando da cuenta de las presunciones y trata de clarificar como los aspectos estructurales, dice que las reglas de presunción tienen una cláusula de refutabilidad, ¿no? Eso sería lo propio y lo característico de las presunciones y lo que permite decir qué cosa es o no es una presunción, ¿no? Por eso, con esa idea en mente, la idea de hablar de una presunción que sea
irrefutable o irrebatible, que esa noción está presente tanto en el derecho como fuera del derecho, como en la dogmática continental, como en common law. Hay un punto de acuerdo ahí con que es una contradicción en sus términos hablar de una presunción irrefutable. Entonces, esa sería la primer nota característica, ¿no? Que las presunciones son rebatibles o refutables. Y esta idea de derrotabilidad se va a conectar con otras características que van prácticamente como atadas o que dependen de esta característica de refutabilidad o derrotabilidad. Bueno, ahí también hay que decir que cuando se predica el carácter de derrotabilidad de las presunciones, se mete también un problema importante que es entender la derrotabilidad, en qué sentido derrotabilidad, cómo se diferencia de otros tipos de derrotabilidad, o cuál es la peculiaridad de las presunciones como reglas derrotables frente a otro tipo de nociones de derrotabilidad, ¿no? Entonces ahí prácticamente hay ámbitos de investigación que darían para hacer muchas investigaciones ahí, ¿no? Bueno. Pero vinculado o a partir de esta noción de derrotabilidad surge el otro componente básico de las presunciones, que es el de la carga de la prueba, ¿no? Hay una asociación entre presunción y carga de la prueba, primordialmente en lo que se ha entendido como reglas de presunción o normas de presunción. Entonces lo que se dice es que la presunción o la idea de presunción entraña la idea de asumir algo como existente, dar algo por válido, asumir o dar por descontado, pero a su vez puede ser refutable, rebatible, etc., ¿no? Y esto automáticamente surge la idea de carga de la prueba, ¿no? Entonces es dar algo por válido o por existente hasta que sea desvirtuado por prueba en contrario, ¿no? Y esto revela un aspecto dialéctico de las presunciones que es central para dar cuenta de su funcionamiento y que creo que en la teoría de Reicher está bien captado, ¿no? Reicher utiliza las nociones de presunción y de carga de la prueba y explica la naturaleza dialéctica de estos conceptos para establecer su idea de racionalidad. Él dice que la racionalidad es una racionalidad de tipo dialéctico y que procede a partir de dar ciertas cosas por válidas y trasladar la carga de la prueba hacia el oponente, ¿no? Entonces, un mecanismo dialéctico en el que va una tesis, antítesis y síntesis, así sucesivamente. Bueno, entonces, esta idea de carga de la prueba permite ver también que hay un componente dialéctico de las presunciones y un componente que luego trataré de mostrar argumentativo, ¿no? Que tiene que ver con las reglas de la carga de la argumentación o de la carga de la prueba, etc. Después, además de este carácter derrotable y de la presencia de la carga de la prueba, también hay un acuerdo entre los distintos autores que examinan las presunciones en que es una herramienta práctica, o como lo dice Reicher, que hay una justificación pragmática de las presunciones. Y esta idea me parece que también se presenta cuando uno examina los distintos ámbitos en los que se utilizan las presunciones, tiene aplicabilidad esta idea, ¿no? Entonces, ahí la idea es que las presunciones, por ese carácter derrotable o rebatible, son una herramienta que se utiliza para dar por válidas ciertas cuestiones en situaciones de incertidumbre, ¿no? Entonces, la noción de presunción está también atada a las situaciones de incertidumbre y a los contextos en los que se tiene que determinar qué cosa tenemos que hacer o cómo tenemos que proceder, ¿no? Y esto en el derecho también se ve claramente cuando se dice que las reglas de presunción actúan como mecanismos para solucionar situaciones de incertidumbre que proporcionan una salida práctica o que dicen cómo se debe actuar en determinados casos, ¿no? Y este carácter práctico se presenta también en otros ámbitos, ¿no? O sea, concretamente en la teoría del conocimiento, esta utilidad práctica de las presunciones es cómo debemos de actuar o qué podemos dar por válido para los propósitos de obtener cierta información o actuar a partir de cierta información. Entonces, aunado a esta tesis de la utilidad práctica de las presunciones, o que las presunciones tienen una función eminentemente práctica,
Otra de las ideas que se desprendían o se desprenden de la investigación es que es posible hablar de una justificación pragmática de las presunciones. Y esta tesis es de Rescher, ¿no? Entonces lo que dice Rescher es que cuando se examinan los distintos ámbitos en los que tienen aplicación las presunciones, en todos ellos, detrás de todas las consideraciones que llevan a establecer presunciones, está presente una justificación pragmática, en el sentido de que las presunciones son establecidas para llevar a cabo ciertos propósitos, ¿no? En el ámbito del derecho, por ejemplo, los propósitos son básicamente, el propósito central es superar situaciones de incertidumbre o decir cómo se debe resolver, y ese es un aspecto en el que se centran la gran mayoría de autores y teóricos del derecho que se han centrado en el análisis de las presunciones, ¿no? O sea, básicamente esa es la tesis de Unman Margalit y de Daniel Mendonca, ¿no? En este aspecto práctico o del papel de las presunciones como que permiten salir de situaciones de impasse o resolver situaciones de impasse. Pero teniendo en cuenta que en el derecho no solamente se persigue este objetivo, y en línea con esta idea de que de la justificación pragmática de las presunciones, Rescher también advierte que hay otros objetivos para los que son establecidas, ¿no? O sea, en el derecho mismo, las presunciones también son establecidas para permitir acercarse a la verdad, para distribuir errores de la decisión, para distribuir la carga de la prueba o para establecer otro tipo de valores distintos a los valores institucionales, etcétera. Es decir, que si bien el componente práctico o de solucionar situaciones de impasse es uno de los objetivos centrales de las presunciones o uno de los objetivos por los cuales son establecidas, no es el único objetivo, ¿no? Y con esta misma idea uno puede acudir a otros ámbitos para decir también cuáles son esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, Rescher examina las presunciones en el diálogo y dice ahí las presunciones su objetivo es facilitar la comunicación o presumir la sinceridad de las personas con los propósitos de entablar una comunicación o darle continuidad a la comunicación, etcétera, ¿no? O en el ámbito del conocimiento es dar por válidos provisionalmente los conocimientos que nos proporcionan las personas o la información que nos producen o que proporcionan instrumentos de medición, la información que nos proporcionan nuestros sentidos, etcétera, ¿no? O sea que en esta justificación pragmática permite hacer una aplicación contextual de las presunciones en función de los distintos objetivos que se persiguen en cada una de esas prácticas argumentativas, ¿no? Y vinculado también con esta idea, por eso digo que se van concatenando todas estas notas características, ¿no? Entonces está presente la idea de los fundamentos de las presunciones o el tipo de consideraciones que llevan a establecer presunciones, ¿no? O sea, mientras que la pregunta anterior, lo de la justificación pragmática, sería ¿por qué tenemos presunciones o para qué tenemos presunciones? Una explicación funcional, por así decirlo. Habría otra pregunta que es ¿por qué una presunción concreta está justificada, ¿no? Que esto en el análisis de Unman Margalit está claramente distinguido estos dos aspectos justificativos, ¿no? Y ahí también hay acuerdos básicamente entre los distintos autores que examinan las presunciones, ¿no? Entonces, lo que se dice ahí básicamente son tipos de consideraciones probabilísticas o empíricas o procedimentales, ¿sí? Que en las que entrarían, por ejemplo, en el ámbito del derecho, cuestiones institucionales, por ejemplo, para contar con una solución que resuelva la controversia o con resolver una situación de incertidumbre, con garantizar ciertos valores, ¿sí? Pero también se establece que las presunciones, además de tener fundamento empírico o probabilístico, y además de tener una garantía o un fundamento procedimental, también tienen un componente valorativo, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso también se ve claramente en el derecho, porque muchas de esas presunciones, de las presunciones en el derecho, no cumplen el papel de aproximarse a la verdad, sino que tienen un fin justificativo mayor, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, en el derecho penal de la presunción de inocencia, que yo creo que es el ejemplo claro, ¿no? Pero también estaría, por ejemplo, la presunción de buena fe o de constitucionalidad de las leyes, etcétera, ¿no? Que responden también a finalidades institucionales, pero que están presentes otro tipo de valores. Y entonces,
a partir de esta idea de el fundamento de las presunciones, se vincula también con otro aspecto conceptual que es el de la fuerza, ¿no? Entonces, la idea, que esto Reicher lo plantea bastante bien, dice que hay una relación entre fundamento y fuerza de las presunciones. Entonces, por así decirlo, que dependiendo del tipo de fundamento de las presunciones, va a haber una mayor fuerza, ¿no? Si el fundamento justificativo es mayor, entonces la presunción va a ser más fuerte, y eso a su vez se repercute con la resistencia de las presunciones a ser desvirtuadas, ¿no? Por eso digo que se van como concatenando esas notas características. Entonces, si hay una presunción muy fuerte que viene justificada por consideraciones valorativas, por ejemplo, va a ser mucho más resistente a ser desvirtuada, y por consiguiente la carga de la prueba que traslade al oponente o a la persona que quiera desvirtuar la presunción va a ser una carga mucho más onerosa, ¿sí? Entonces se vincula esas ideas. Y a la vez, si es una presunción cuyo fundamento es más bien débil, entonces requiere razones más débiles para desvirtuarse y traslada entonces a la contraparte una carga menos onerosa, ¿no? Y esta vinculación entre fundamento, fuerza y resistencia también se vincula con el tema del estándar de prueba, con qué se requiere para desvirtuar una presunción, ¿no? Y cómo se formula el estándar de prueba, etc. Otro de los aspectos que ahora sí son más discutidos de las presunciones es el de su naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de las reglas de prescripción? Y aquí hay un acuerdo más o menos unánime en que las presunciones tienen un carácter prescriptivo, ¿no? Que imponen algo que debe hacerse y que imponen que debe asumirse algo como existente para determinados propósitos hasta en tanto se demuestre lo contrario, ¿no? Ahí las divergencias se producen cuando se trata de determinar a qué cosa es lo que obligan las presunciones. Y ahí los distintos autores dan varias respuestas a esta cuestión, pero básicamente yo diría que son prácticamente coincidentes y que, quitando la diferencia de términos, vienen a decir básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí la formulación más clara es la de Unman-Margalit, que retoma Mendonca, y la idea es que las presunciones obligan a aceptar una proposición y a darla presuntivamente como verdadera y que trasladan la carga de la prueba a la contraparte, ¿no? Otros autores hablan, por ejemplo, Wroblewski dice obligan a reconocer una conclusión, Aguiló dice, por ejemplo, obligan a dar por probado un hecho, pero básicamente la idea es lo mismo, ¿no? Obligan a dar por verdadero o dar por probado un hecho, y en el caso de las presunciones jurídicas, a partir de dar por probado o por verdadera un cierto supuesto de hecho, aplicar las consecuencias que se siguen de ello, ¿no? Las consecuencias jurídicas que se siguen de ello. Y este aspecto prescriptivo de las presunciones es advertido también fuera del derecho, ¿no? Hay una referencia muy clara en Nicholas Reicher que pone de relieve este aspecto prescriptivo de las presunciones. Entonces, en el documento, esto viene en la página 19, y ahí dice Reicher, dice, lo que impide que una presunción sea una mera suposición o hipótesis es el aspecto prescriptivo. Dice, ya sea que esté prescrita jurídicamente o racionalmente, en el sentido de que las presunciones establecen qué cosa es lo que se debe hacer, ya sea porque esté basado por la autoridad del derecho o, dice Reicher, en las exigencias de la razón. Entonces, también hay un acuerdo prácticamente unánime en que las presunciones tienen una naturaleza prescriptiva y que imponen obligaciones. Y lo que me parecía que podía advertirse es que, además de esta dimensión prescriptiva,
una de las conclusiones a las que llegué en la tesis es que puede decirse que las presunciones tienen también una dimensión constitutiva, que no solamente se limitan a decir cómo debe comportarse el juez en determinadas características, en determinadas circunstancias, sino que se asemejan o tienen un aspecto en el sentido de que constituyen cierta realidad o de que establecen consecuencias institucionales, normativas, etc. Y lo curioso es que al examinar esto, la literatura jurídica, se advierte que también en tanto la dogmática jurídica continental como en el common law está presente, me parece, o al menos yo así leía, esta idea de dimensión constitutiva de las presunciones. Entonces, déjenme encontrar rápidamente la referencia, ¿no? Entonces, una de las referencias que me parecía clara es en el análisis de Thayer. Dice, por ejemplo, la regla establece para el propósito de una investigación determinada el efecto de ciertos hechos. Ausencia por 7 años sin tener noticia de su existencia cuenta como, en relación con esta investigación concreta, si estuviera muerta. Dice, eso es su equivalente jurídico, ¿no? Esto es la referencia en Thayer. En términos de Michele Tarufo, me parece que también esta intuición estaba presente, ¿no? Y dice Tarufo, la presunción no impone al juez determinar como verdadera la existencia del hecho presunto, sino afirmar los efectos de la hipótesis normativa sustancial, como si dicho hecho fuera verdadero, aunque no haya sido probado en el juicio. Y otras referencias a otros autores, como Giovanna Fabrini, también dicen que establecen las presunciones una equivalencia entre dos hechos, de tal manera que dicen que uno cuenta como otro hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿en dónde se aprecia esta dimensión constitutiva de las presunciones? Por ejemplo, en la presunción de paternidad, parece que se ve este aspecto constitutivo cuando, por ejemplo, la presunción de paternidad dice que si un hijo ha nacido en determinado periodo antes de que se haya celebrado el matrimonio, después de la disolución de este, va a ser considerado, o para efectos jurídicos, va a contar como si hubiera sido concebido por el padre, ¿no? Entonces, reputa o hace por el marido. Sí, por el marido, sí. Y otras, si se examinan también otras presunciones, me parece que también tiene o está presente este aspecto constitutivo, ¿no? La propia presunción de muerte que hay en el common law, cuando hay 7 años de ausencia, también dice básicamente lo mismo, ¿no? Si una persona desaparece en un naufragio o desaparece, no se tiene noticias de su existencia, ha pasado cierto tiempo, entonces eso cuenta como, o el derecho le da la salida o la solución como si esa persona estuviera muerta. Entonces, incluso también fuera del ámbito del derecho, en la teoría de la argumentación también se encontraba una referencia en Douglas Walton, en la que él también dice que las presunciones tienen un aspecto prescriptivo, pero que no duda en decir que en algunos casos pueden funcionar como reglas constitutivas, incluso como puramente constitutivas, ¿no? Y el ejemplo que pone él dice, por ejemplo, si en el departamento aquí, por ejemplo, de filosofía del derecho, Jordi envía un correo y dice hay una convocatoria para solicitar ayuda o financiamiento a un proyecto, entonces envía un correo a todos los miembros y dice, si yo no cuento con su negativa, entonces yo voy a presumir que ustedes dan su consentimiento. Entonces también eso puede formularse en términos de una regla constitutiva, en el sentido de que no manifestar una negativa a esa respuesta, entonces es considerada o cuenta como que lo han consentido, ¿no? Entonces es curioso también esta dimensión constitutiva. Una cuestión distinta es si cabe encuadrar las normas de presunción como reglas constitutivas, ¿no? Y ahí también se abre otra fuente de discusión enorme, en la tesis yo no me metí mucho, pero básicamente lo que yo planteaba ahí es que, más bien en la tesis planteaba una tesis fuerte en el sentido de que la categoría en la que cabe ubicar a las presunciones es en la de reglas constitutivas, y que esto no impide que se descuide o se desatienda la dimensión prescriptiva, ¿no? Es decir, que
una norma de presunción puede tener como antecedente o establecer condiciones para que se produzca un resultado normativo, un cambio institucional, y que a su vez ese antecedente puede ser el antecedente de una norma prescriptiva que diga que si se produce eso, entonces es obligatorio actuar de determinada manera, etcétera, ¿no? Pero no estoy actualmente tan seguro de esa tesis y creo que es problemático hablar de reglas constitutivas y que también obliga a examinar o a entrar ahí en el análisis de las reglas constitutivas. También ahí se abre otra fuente de discusión. Y bueno, otra de los puntos de acuerdo o las ideas que se desprenden a partir de examinar las distintas proposiciones teóricas es que la noción de aceptación se presenta como el mejor candidato para dar cuenta de las presunciones. Y esta idea de aceptación también es, por ejemplo, Ullmann Margalit, la idea, no habla de aceptación, que esa es la noción de Jonathan Cohen, pero ella habla de tomar, no me acuerdo ahora cómo es la noción, pero la idea es tomar como verdadero o considerar algo como verdadero, ¿sí? Algo así. Ella dice holding truth and holding as truth, como tú lo traduces. Sí, es prácticamente asimilable a la idea de aceptación. Entonces, los distintos autores me parece que también llegan a un acuerdo en que la idea de aceptación está presente con la noción de presunción, o que obligan o que está la idea de aceptar un hecho como cierto y a proceder a partir de ello, ¿no? Y lo que me parece que eso es clave, o sea, la idea de aceptación lo que permite explicar es que las presunciones no obligan a creer en nada, ni tienen un componente epistémico, por así decirlo, o sea, que tienen un aspecto más bien práctico que en el sentido de creencias, ¿no? Y me parece que esta idea, la desvinculación de la noción de aceptación y de creencia en relación con las presunciones, es fundamental para explicar una confusión que hay en las presunciones en el derecho, que es la confusión entre presunciones como normas y presunción como razonamiento, ¿no? Entonces, la idea que está detrás es que las presunciones, si uno las ve desde el punto de vista normativo, no proporcionan elementos de juicio, no proporcionan elementos empíricos a favor de una decisión, sino que obligan, aún con independencia de que se tenga cierta información, a asumir como ciertos determinados hechos, ¿no? Y por el contrario, a diferencia de estas normas presuntivas o reglas de presunción, las inferencias presuntivas sí que proporcionan elementos de prueba y sí que son un paso entre un hecho conocido y un hecho desconocido, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la noción de aceptación también es central para dar cuenta de las presunciones y que permite también explicar mejor su funcionamiento, ¿no? Entonces, lo que me parece que también una última conclusión que se desprende es que al examinar tanto las presunciones en el ámbito del derecho o en la doctrina de las presunciones y después al abrir este examen hacia otros ámbitos, me parece que también otra de las cosas que se advierten, que eso lo subrayan Thayer, Rescher, Walton y muchos otros autores, es que las presunciones tienen una dimensión argumentativa, ¿no? O que las presunciones se conectan con el terreno de la argumentación. Y creo que esta es una de las principales debilidades de la teoría del derecho cuando ha examinado las presunciones, ¿no? Porque se ha centrado primordialmente en el aspecto de las reglas, la sintaxis de las reglas o el aspecto estructural de las presunciones, pero no ha tenido en cuenta, por ejemplo, las vinculaciones entre la presunción y la carga de la prueba, o los componentes dialécticos que están presentes ahí, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los propósitos de la tesis fue decir que las presunciones tienen una clara dimensión argumentativa y que es fundamental para entender su funcionamiento, ¿no? Tanto en el derecho como en otros contextos. Y
me parecía que una teoría de las presunciones, lo que sería un esbozo o lo que podría ser las bases para una teoría de las presunciones desde esta perspectiva argumentativa, tenía que tener en cuenta de aspectos formales, materiales, pragmáticos, retóricos y dialécticos, ¿no? Y que me parece que hay ahí bases suficientes para dar cuenta de cada uno de estos aspectos con las cosas que han examinado distintos autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte formal o estructural de las presunciones había que decir cuál es su estructura, su formulación lógica en términos de reglas, la sintaxis de las presunciones, a qué obligan, cuál es su naturaleza, etcétera, ¿no? Pero también, y eso me parece que eso es a partir de ver las presunciones en la argumentación, como la ve Perelman como puntos de partida de la argumentación, o como la ve Rescher como presupuestos de racionalidad, es ver también las presunciones como razones o premisas de la argumentación. Entonces, que eso se conecta con una dimensión, por así decirlo, material, o en términos de razones, tipos de razones. Y también estaría presente un aspecto pragmático de las presunciones, que es para qué se utilizan, con qué propósito se utilizan, si pueden ser utilizadas para trasladar legítima o ilegítimamente la carga de la prueba, y también, digamos, en función de cómo se utilizan en determinados contextos, ¿no? Los aspectos retóricos de la argumentación, que también han sido examinados por distintos autores, me parece que ahí lo que habría que ver es cuál es el efecto persuasivo de las presunciones, el papel que tiene el auditorio en la asignación de las presunciones, por ejemplo, cómo influye el talante de las personas, el discurso mismo o las emociones incluso, para ver cómo se asignan presunciones, cómo se trasladan presunciones, cómo se asigna carga de la prueba, etcétera. Y finalmente los aspectos dialécticos que me parece que están presentes también en las presunciones es básicamente la interacción entre presunción y carga de la prueba, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la tesis fue mostrar como un panorama de la discusión de las presunciones y yo diría como detectar puntos de acuerdo, ¿no? Es curioso que después de dedicar mucho tiempo a examinar este tema de las presunciones, la conclusión que aparentemente es trivial es que prácticamente todos dicen lo mismo, hablan más o menos de lo mismo y llegan a conclusiones muy similares, ¿no? Entonces yo creo que eso sería básicamente lo que vendría a contarles y pues eso, estoy abierto a escuchar sus ideas, ¿no? Sobre todo porque creo que hace falta ahí mejorar algunas cosas. Hace falta, por ejemplo, la tesis tiene la parte de la primera parte, que es presunciones en la dogmática jurídica, tiene una proporción mucho mayor que la segunda parte. Y yo creo que también eso, porque lo que muestra es la importancia del análisis doctrinal o dogmático de las presunciones, ¿no? Y la segunda parte es más bien una cuestión más bien descriptiva, ¿no? Entonces, lo que me interesa a mí es, para efectos de pensar después en una publicación, me parece que sirve una investigación de este tipo, si a final de cuentas uno puede volver otra vez con los juristas y decirles, está bien, ya examinamos un tema, pero después ir con la dogmática jurídica y decirle qué cosas pueden ilustrar o qué cosas pueden servir para mejorar la práctica de las presunciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso quizás habría que acotar la importancia que se le da a otros capítulos para tratar de hacerla más balanceada, ¿no? Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.